Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, profe. Sí, Hola, se Flora. escucha. Vale, gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Esta es la segunda clase del curso de análisis de procesos químicos. Am, Generalmente cuando partimos las clases, quienes no han tenido clases conmigo, a mí me gusta partir de un poco antes de donde quedamos en la sesión anterior con la idea de retomar el hilo y seguir. Ya, entonces vamos a dar un par de minutos para conversar acerca de eso y luego seguimos. ¿Ya? Para, solamente como para clarificar algunas cosas, ya hay 6 de ustedes ya están en el aula. Les pido al resto que todavía no está, que no aparece inscrito o inscrita en el SIGA, que contacten a sus jefes de carrera para intentar apurar quizá un poco el trámite o básicamente para saber qué está pasando, ¿ya? Igual es complicado porque estamos a principio de semestre y generalmente la dirección de estudio está un poco colapsada, pero bueno, ahí me van contando. De todas maneras voy a seguir trabajando, ahora doble modalidad, en el sentido de enviar la información por aula y al mismo tiempo al correo que me facilitó su compañero del centro estudiante. Ya, vamos a comenzar la clase ahora. Esta es la segunda clase, como les decía, del curso de análisis de procesos químicos. Les doy la bienvenida. Ah, entonces, vamos a seguir trabajando un poco con lo que habíamos quedado al final, que era que yo les comentaba que la primera parte del curso tenía que ver con intentar desarrollar una metodología, ojalá eficiente, lo más sistemática posible, para aprender a modelar procesos, ¿ya? Y aprender a modelar procesos es básicamente aprender a plantear las ecuaciones necesarias que describirían un proceso al cual queremos evaluar una determinada problemática, ¿ya? Pero quizás se me olvidó comentar algo que es muy relevante y es por qué vamos a hacer eso. Y eso creo que es relevante para continuar con lo que estábamos haciendo, que era el análisis de grados de libertad. ¿Ya? Básicamente, cuando cuando ustedes se enfrentan a un problema de ingeniería de procesos, hasta ahora lo que han hecho es enfrentarlo como un problema de diseño. ¿A qué me refiero con un problema de diseño? Básicamente, el problema de diseño se puede entender como, imagínense ustedes que aquí esta cajita representa un proceso, el cual puede ser varias cosas. Puede ser un reactor, puede ser una columna de destilación, puede ser un intercambiador de calor, puede ser una bomba, pueden ser muchas cosas. Imagínense ustedes de cualquiera de los equipos que han visto en las distintas, por ejemplo, operaciones unitarias o ingeniería de reactores. Y entonces ustedes saben que, o cómo han visto en general la resolución de problemas en ingeniería de procesos, es básicamente yo tengo una determinada materia prima, una determinada característica, vamos a poner acá materia prima, quizás simplemente podemos decir conocida, ¿ya? Conocida me refiero a que conozco quizás su flujo, conozco sus características, sus particularidades, conozco quizás no de manera perfecta la concentración de algo, pero sí conozco un rango en el cual se puede mover. O sea, básicamente podemos decir que tenemos como identificadas ciertas corrientes. ¿Ya? Y cuando nosotros y nosotras diseñamos un equipo, cualquiera de estos, inclusive muchos más, equipos mucho más actuales quizás, nosotros también debiésemos conocer o debiésemos saber hacia dónde queremos llegar. O sea, básicamente sabemos que los productos debiesen tener una determinada característica, una determinada calidad, una determinada, por ejemplo, nivel de contaminante, etc. O sea, básicamente podemos decir que los productos también sabemos hacia dónde queremos llegar. Y en general el problema que ustedes han resuelto en transferencia de materia, en diseño de reactores, en mecánica de fluidos, en transferencia de calor, es básicamente diseñar o caracterizar el equipo que va a ser parte de este proceso de tal forma que nos permita pasar desde las materias primas hasta los productos. Y entonces probablemente en materia se acordarán que eso implica que van a tener que calcular el número de platos o el número de etapas, de hecho, para ser mucho más genérico, un número de etapas de equilibrio, etc. En el caso de reactores, ustedes generalmente definen un determinado volumen o una, no sé, masa de catalizador, etc. En el caso de un intercambiador de calor, ese es clásico, ¿no es cierto? Es el área del intercambiador de calor. En el caso de la bomba, va a ser quizás la potencia de la bomba. Y así, básicamente, podemos decir que todo este proceso de diseño, así se llama este proceso, y el problema que queremos resolver es un problema de diseño, trata de especificar
las características del equipo para pasar de una materia prima conocida a unos productos deseados. O sea, básicamente podríamos intentar decir de alguna forma que se conoce la materia prima, se conoce parte de los productos, y entonces la incógnita acá es qué características tiene el equipo, ¿ya? Y eso se llama problema de diseño. Todo lo que les cuento se llama problema de diseño. Pero este curso no se llama diseño de procesos químicos. Este curso se llama análisis de procesos químicos. Y el problema de análisis es un problema un poco distinto. ¿Por qué es un poco distinto? Porque básicamente cuando hablamos de análisis, lo que queremos saber es cómo reacciona un equipo, o cómo reaccionaría un equipo, cuando existen cambios en sus características o en sus condiciones de operación. Y generalmente las condiciones de operación se pueden entender como decisiones que nosotros y nosotras podemos tomar. Entonces podríamos intentar reutilizar este concepto de caja que tenemos acá, pero ahora, en vez de, por ejemplo, pensar que este flujo de entrada representa la materia prima, o sea, en vez de pensar que estamos haciendo un diagrama de procesos, lo que podríamos hacer, perdón, ahí que me equivoqué con... Ahí sí. En vez de pensar que estamos en un diagrama, un PFD, por ejemplo, que esta cajita es parte de un PFD, podríamos pensar que esta caja es más bien un diagrama que representa un flujo de información entre las decisiones que yo puedo realizar sobre un proceso y las consecuencias que ésta tiene, que mis decisiones tienen. ¿Ok? Entonces, si lo vemos de esa forma, sigue siendo una caja, sigue siendo el mismo proceso quizás, pero básicamente ahora ya las flechas no representan flujos de materia o energía, sino que representan flujos de información conocidos, que son mis decisiones que yo podría tomar sobre un proceso, y quiero ahora ya no tengo como conocida las consecuencias, de hecho es lo que yo quiero obtener. Entonces ahí va a estar mi incógnita. Y por supuesto, si yo tengo un número de ecuaciones definido por las leyes fundamentales y ecuaciones de transferencia y la termo y todo eso, no puedo mantener dos incógnitas. No puedo mantener dos conjuntos de incógnitas, me refiero. No puedo mantener al mismo tiempo como incógnita la salida de este proceso y al mismo tiempo las características de este proceso, porque básicamente me faltarían grados de libertad. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer es, para un problema de análisis, si queremos evaluar las consecuencias que tienen las decisiones operacionales, por ejemplo, nosotros tendríamos que entonces asumir que este equipo tiene unas características conocidas. Y básicamente entonces lo que nosotros intentaríamos hacer en un problema de análisis es explorar cómo respondería este proceso cuando yo modifico ciertas condiciones, las cuales, como son decisiones que nosotros podemos o podríamos tomar si es que el proceso está en vías de construcción, son variables de decisión. Y esas variables de decisión para nosotros y nosotras en este curso se van a llamar con la letra U, porque son variables que nosotros podemos decidir, y ese nombre aparece en todo el resto del curso. Entonces, las variables de decisión van a ser esos valores de variables que yo puedo o yo quiero modificar para ver cómo esta modificación afecta a las medidas que obtendría de un proceso. De esa forma, también podríamos decir que las consecuencias serían algo así como aquello que yo esperaría observar en el proceso si es que estuviese funcionando realmente, no en ecuaciones. Y cuando yo quiero evaluar una consecuencia en un determinado proceso, sí o sí tengo que medirla, porque si no, no podría evaluar el efecto que tendría una decisión en un determinado proceso. Entonces, generalmente las consecuencias están relacionadas de alguna manera con las medidas que yo podría sacar de un determinado proceso. Y, por supuesto, como les comentaba, para hacer todo esto requiero asumir que conozco o que tengo información respecto a las características del proceso. O sea, que sé el número de platos o el número de tapas, que conozco el área, que conozco la potencia, que conozco el volumen, que conozco la masa. Básicamente que el sistema, el proceso sobre el cual estoy desarrollando el problema de análisis está de alguna manera construido, ¿ya? Que entonces conocemos esa característica.
¿Ok? Entonces, básicamente, si yo ahora quiero ver esta idea de que quiero analizar, por eso el nombre del curso, Análisis de Procesos Químicos, analizar cómo afectan mis decisiones en las medidas que obtendría de este proceso que está o estaría construido, básicamente yo podría decir que mi resultado final podría ser algo así, como un gráfico, que de hecho eso es casi siempre lo que vamos a obtener, porque con métodos numéricos se obtienen puntos que hay que graficar, donde yo acá en el eje de las ordenadas, por ejemplo, en el eje Y, podría poner las consecuencias, ¿ya? O sea, las medidas que se supone que yo obtendría de este proceso hipotético. Y en el eje de las abscisas debiese poner mis decisiones. Y yo podría generar, y lo que les comentaba en la clase pasada, un experimento computacional donde propongo muchas condiciones de operación que quiero evaluar. Y esas condiciones de operación van a entregarme consecuencias cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones, por ejemplo, que está ahí. Entonces yo, por ejemplo, para la decisión 1, decisión 2, hasta la decisión enésima que quise probar y que básicamente corresponde a condiciones de operación de variables que yo puedo decidir en la operación de un proceso, básicamente quizás podría obtener cosas como esa. Cada uno de estos puntos que ustedes están identificando ahí sería incluiría un proceso de resolución de un sistema de ecuaciones que describe el proceso. O sea, cada uno de estos puntitos que están viendo ahí. Y básicamente con esta info yo podría decir, ok, si es que mi objetivo es maximizar la consecuencia de mis acciones, entendiendo, por ejemplo, que la consecuencia podríamos definirla como un costo económico o una mejora en un índice medioambiental, entonces básicamente con este procedimiento de análisis debiésemos llegar a la condición de que esta es la mejor condición para poder trabajar. Y entonces podríamos entonces decir, teóricamente esta sería la mejor condición de trabajar, para trabajar, ¿vale? Y todo esto que yo les estoy contando, que me adelanté porque creo que es bueno para entender esto del concepto de la variable de decisión, se llama análisis, tiene un nombre que no me gusta mucho, pero bueno, es el que hay, análisis paramétrico. ¿Ya? ¿Por qué no me gusta el nombre análisis paramétrico? Porque parámetro generalmente es algo que no cambia. Y aquí uno está cambiando la variable de decisión. Entonces, es como raro que se llame análisis paramétrico cuando el parámetro es algo que no cambia. ¿Ya? Pero, ¿por qué se llama así? Porque en cada uno de estos puntos, esa decisión se mantuvo constante. Entonces, por eso uno podría de alguna forma considerarlo como parámetro, aunque semánticamente yo creo que es erróneo esa característica. ¿Ok? Entonces, para hacer todo esto, hay dos pasos, grandes pasos que debiésemos hacer previamente. Primero, debiésemos ser capaces de obtener el modelo que describe el proceso y también, mediante el análisis de grados de libertad, debiésemos ser capaces de encontrar cuáles son esas variables que yo puedo decidir darme y que al darme sus valores cierran los grados de libertad. ¿Por qué tienen que cerrarse los grados de libertad? Porque si cerramos los grados de libertad conocidas los valores de las variables de decisión, entonces puedo simular, que es equivalente a obtener estos puntitos que ustedes están viendo nuevamente ahí, ahora marcados con negro. ¿Vale? Entonces, ese es como el objetivo, de hecho, de este curso completo. ¿Y por qué le metemos optimización al final? Porque cuando tenemos una variable de decisión es súper fácil graficar y uno hace una especie de búsqueda a la fuerza. Esto al final, el análisis paramétrico sirve para optimizar. En este caso estamos optimizando una consecuencia sujeto a lo que tengamos que poner, definiendo o determinando un valor de una variable de decisión, perdón. Eso es. Pero si tenemos 3 o 4 variables de decisión, ya la búsqueda se hace un poco compleja, porque el problema es combinatorial, porque tendría que considerar todos los posibles cruces que hay entre los valores de las variables de decisión. Entonces ahí uno aplica este mismo concepto, pero en vez de buscar a la fuerza, le pedimos un algoritmo de optimización que está, por ejemplo, metido dentro del solver de Excel, que nos ayude a encontrar este punto. Entonces con eso básicamente les acabo de contar todo el curso completo. ¿Ya? Entonces, para llegar hasta allá, a llegar a ese punto de la optimización, tendríamos que primero
como les decía, hablar harto de modelos, porque estos modelos son clave, porque si no, todos los resultados que vamos a obtener no nos van a servir. Y también, incluido dentro del modelo, ser capaces de identificar el concepto de grados de libertad. Entonces yo les explicaba en la clase pasada que existe un procedimiento sistemático de desarrollo de modelos que tiene como objetivo finalmente llegar a todo esto que les comento, y que básicamente, volviéndolo ahora sí a lo de la clase pasada, parte con una definición. Voy a borrar un momento esto porque ya no lo necesito. Vamos a asumir entonces que el proceso tiene sus características definidas, ¿ya? Entonces, el proceso de modelado parte identificando cuáles son las medidas que yo requeriría conocer para poder evaluar las consecuencias de mis decisiones. Y eso es equivalente, o de alguna forma se puede relacionar con los estados, que son básicamente las variables que pueden relacionarse con propiedades conservativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos que maximizar la consecuencia que corresponde a no sé, maximizar la concentración de un producto a la salida de un equipo, entonces la medida que esperaríamos mejorar sería la concentración. Y la concentración está directamente relacionada con un estado que se llama materia, y en este caso materia por un determinado componente. Entonces, si es que queremos conocer la concentración a la salida, entonces queremos queremos de alguna forma plantear una ecuación que me permita describir la concentración a la salida de un determinado proceso, y sería entonces equivalente a tener que plantear la ley de conservación que describe ese estado y que sería el balance de materia por componentes. ¿Ok? Entonces, y ahí básicamente lo que estamos haciendo es sistemáticamente decir, no voy a plantear todas las ecuaciones. Porque sí, claro, si estamos, por ejemplo, en termos, sabíamos que teníamos que plantear balances de energía. Si estábamos en balance de materia o en química de procesos, sabíamos que teníamos que plantear el balance de materia. Pero este curso integra todo. Entonces tenemos que saber cuáles son las ecuaciones que debiésemos plantear para intentar obtener un sistema lo más pequeño posible y que resolucione el problema. ¿Por qué lo más pequeño posible? Porque mientras más ecuaciones le metemos al modelo, más difícil es resolver. ¿Ya? Ok, entonces estábamos hablando que planteamos la ley de conservación, y cuando planteamos una ley de conservación, y la idea no es comenzar a plantear ecuaciones y muchas, muchas porque sí, sino que plantear las ecuaciones mínimas para tener un modelo trabajable, manejable, y para eso entonces tendríamos que hacer un análisis de consistencia del modelo que consiste nada más que en identificar cuáles son sus grados de libertad, para identificar si es que necesitamos más ecuaciones o no, y, y por supuesto hacer un análisis dimensional, con la idea de no mezclar, por ejemplo, distintos sistemas de unidad, ¿vale? Y esto lo replicaríamos hasta cuando los grados de libertad fueran cero, y finalmente cuando los grados de libertad fueran cero, seríamos capaces de simular, y con la simulación podríamos hacer la comparación que yo les comento acá, que es básicamente pasar de un punto a otro. Y al final de la clase pasada estábamos hablando de qué son los grados de libertad, ¿ya? Y al respecto, hubo tres acotaciones que eran súper interesantes porque básicamente dijeron las tres cosas que necesitábamos saber. Catalina nos comentó de que tenía que ver con las ecuaciones que uno planteaba, y dijo que eran las ecuaciones necesarias para resolver el problema, lo cual es completamente cierto, tiene que ver con eso. Luego Anaís nos indicó que tenía que ver también con las variables que describían el problema. Efectivamente es así. Y finalmente Gonzalo cerró la idea diciendo que se podía relacionar con la cantidad de datos faltables para resolver un problema. Y esas tres cosas, en orden, es básicamente como definimos el concepto de grados de libertad, porque tiene que ver con las variables que queremos describir, tiene que ver con las ecuaciones que van a describir el comportamiento de esas variables, y tiene que ver con la distancia que hay entre lo que yo requiero conocer y la información que tengo disponible con el modelo que estoy construyendo, que es básicamente lo que decía Gonzalo cuando hablaba de la cantidad de datos que faltaba para resolver un problema. Entonces yo les decía, esto es completamente cierto, y eso es una interpretación que está muy bien y que tiene que ver con el número que aparece en los grados de libertad. Pero también les comentaba que cuando nosotros, y aquí este diagrama ahora como que tiene más sentido, que los grados de libertad representan no solamente un número, sino que ese número representa aquellas variables
que yo puedo decidir su valor. ¿Ya? Porque yo no puedo plantear ecuaciones por siempre. Hay un momento donde digo, ya, ahora tengo que definir ciertos valores para poder resolver esto. Y esos valores debiesen ser las decisiones que yo quiero probar para resolver el problema de análisis paramétrico. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo les decía que esto se relacionaba con variables y hicimos un ejemplo. ¿Ya? Y este ejemplo se trataba de que este proceso, lo que queríamos hacer era describir el proceso de llenado de una piscina, ¿ya? Y que de la descripción del llenado de una piscina que tenía un hoyito, en este caso tiene un flujo ahí de salida de out, del cual nosotros, ahí estaba quien les habla, yo me había dibujado ahí, que nosotros tenemos la posibilidad de manejar la válvula y por lo tanto queremos saber, por ejemplo, en cuánto tiempo vamos a llegar a una altura final para distintos caudales de entrada. ¿Ok? Entonces, como este es un problema dinámico, porque estamos en un proceso transiente de llenado, básicamente yo podría decir, esto es como lo que yo pensaría, dado un valor del flujo de entrada, porque yo voy a decidir el flujo de entrada, quiero saber a qué tiempo final llego a una altura final. Entonces, se supone que plantearía mis ecuaciones y entonces obtendría quizás esta ecuación de llenado para un flujo de entrada fijo. Y ahí tendríamos entonces el tiempo final. Pero también yo podría decir, pero ahora lo que yo quiero hacer es aumentar el flujo de entrada en un 50%. Entonces ahora cuando hiciera eso, aquí estaría entonces quizás para un flujo de entrada fijo, que es 1.5 del F anterior. Pongámosle K-1, por ejemplo, flujo anterior. Y si es que ahora quiero poner por ejemplo, un flujo más pequeño, entonces ahí estaría el tiempo final. Y ahí estaría el otro tiempo final. Y en este caso, la respuesta al problema de análisis sería la relación que habría entre las decisiones, que serían mis flujos de entrada, o sea, acá estarían el flujo de entrada, y las consecuencias, que sería el tiempo final. Y esa sería mi variable de salida. Entonces, básicamente, este proceso súper sencillo es la primera aproximación que podríamos tener en este curso a un análisis paramétrico. ¿Ok? Entonces, para hacer todo eso, yo les decía, tenemos que construir un modelo y simularlo, y para construir el modelo teníamos que plantear las ecuaciones que lo describían, y yo les comentaba que básicamente cuando nosotros decimos, ok, queremos de alguna forma caracterizar la evolución de una medida, en este caso la altura, esa altura la tenemos que relacionar con una variable que tenga en consideración una ecuación de conservación, y en este caso sería la altura está directamente relacionada con el volumen y por lo tanto con la masa, y entonces podríamos decir que si yo planteo un balance de materia total, transformaciones mediante, debiese ser capaz de obtener una ecuación que describe la altura. Por lo tanto, la primera ecuación que tengo que plantear es un balance de materia total. Y lo planteo. ¿Ya? Y ahí está el balance, ¿no es cierto? La acumulación, la densidad es constante, porque teníamos que identificar los supuestos. Y al final llegábamos a esta ecuación que está acá, que es súper sencilla, y que básicamente es una ecuación que cuando nosotros hacemos el análisis de grados de libertad, observamos que esta una ecuación tiene tres variables: el flujo de entrada, el flujo de salida y la altura, por supuesto. ¿Ok? Entonces, aplicando simplemente la idea, la ecuación, definición de grados de libertad, sabemos que tenemos 2 grados de libertad. 2. Porque sería 3 menos 1. Pero esos 2 grados de libertad, como yo les comentaba, tienen un significado. Porque básicamente lo que estoy diciendo es de las 3 variables, esa sería la visión que nos estaba dando Anaís, tenemos una ecuación, que era el punto de vista que nos entregaba Catalina. Y entonces el punto de vista de Gonzalo dice, mira, como hay tres variables y hay una ecuación, requiero 2 datos, o 2, digámoslo así mejor, en vez de datos, 2 informaciones, 2 unidades de información para poder resolver el problema. Y eso es equivalente a decir que requiero 2 unidades de información para describir 2 variables, porque es la única forma para que los grados de libertad sean 0. Entonces la pregunta es, para seguir avanzando y poder plantear las siguientes ecuaciones, ¿cuál es la ecuación siguiente que debiésemos plantear? Entonces uno podría decir,
quizá un balance de energía. Pero si planteamos un balance de energía, quizás no es la mejor opción, o un balance de materia total, balance de materia por componente, perdón. No es la mejor opción. ¿Por qué? Porque no existe ninguna variable que sea incógnita todavía, que esté relacionada con alguna magnitud que nos entregue el balance de materia por componente. Entonces uno dice, no, ese no. Entonces básicamente la idea de hacer este trabajo, de identificar grados de libertad y variables que representan los grados de libertad, es justamente ser capaces de tomar de todo lo que ustedes aprendieron antes, las ecuaciones que corresponden solamente. En este caso, por ejemplo, yo digo, puesto que tengo tres variables, y yo planteé el balance de materia total con el objetivo de describir la evolución de la altura, puedo decir entonces que esa ecuación debiese, como habíamos dicho, describir la evolución de la altura. Por lo tanto, estas dos variables, que son los dos de grados de libertad que está ahí, debiesen ser descritos ya sea por ecuaciones o por datos que yo debiese darme. Entonces yo digo, ok, de estas dos ecuaciones, de estas dos variables, hay una de estas que es el flujo de entrada, que de acuerdo a la descripción del problema, yo voy a tener que decidir su valor. ¿Ya? Y de acuerdo a la descripción del problema, y aparte también de acuerdo a la descripción del proceso, básicamente, tengo que decidir. Por lo tanto, es una variable independiente y la única forma de describirla va a ser cuando yo le doy un valor. O sea, sería algo así como un dato, porque es algo que conocido o que es un valor que se va a mover en un determinado rango, también puede ser. ¿Ok? Porque podemos hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, la variable independiente sería esta U que nosotros queríamos modificar. Y básicamente entonces diríamos, ¿cuál ecuación nos falta? O cuál variable nos falta, perdón, por ser descrita por ecuaciones que están relacionadas con la física dentro del proceso, sería en este caso el flujo de salida. ¿Por qué no podemos decidir? No. ¿Por qué no podemos decidir? Porque ahí hay un orificio. Y ese orificio nosotros no podemos decidir, por ejemplo, su apertura. El flujo que va a salir por ahí va a depender de cosas que yo no puedo manejar directamente. Entonces, básicamente yo diría, esto sería una variable dependiente que requiere entonces una descripción física-matemática de su comportamiento, y básicamente entonces ahí aplico, por ejemplo, hidrostática, balance de fuerzas, ¿ya? Y básicamente llegamos a que el flujo de salida sería equivalente a una constante que tiene que ver con el roce, o sea, con el tamaño del orificio, con el borde, lo que ustedes han visto en mecánica de fluidos, multiplicado por una determinada altura. ¿No es cierto? Que es proporcional a la raíz de la altura. Y básicamente, si yo hago eso y digo que este valor K es un parámetro, y por lo tanto es conocido, entonces yo tendría como variables nuevas 0, porque esa ecuación 2 no me entrega variables nuevas, y como ecuaciones nuevas tendríamos una. Por lo tanto, de los dos grados de libertad anteriores, uno ha sido descrito mediante la ecuación 2, y eso que ha sido descrito sería el flujo out. Esa variable que fue descrita es el flujo out. Por lo tanto, me quedaría un solo grado de libertad, que sería el flujo de entrada, y ese flujo de entrada no lo voy a poder describir con otras ecuaciones de física, por ejemplo, físicas, o química, o biológica, porque básicamente es una decisión que yo me voy a dar, y por lo tanto esto sería una especie de dato, o mejor aún, una variable de decisión. Ese U que está ahí. Entonces, básicamente con eso digo, ahora mis grados de libertad son 0, porque conocida la decisión, yo puedo simular el proceso. ¿Ok? Hasta acá, ¿se entiende? Sí, profe, súper bien. Súper. Vale, Profe. perfecto. Ya, entonces yo les decía, bueno, ¿y ahora qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros y nosotras decidimos que, que en vez de que tenemos el mismo proceso, pero ahora nos dimos cuenta que había una válvula y no la podemos tapar, pero le podemos poner una válvula? ¿Ya? ¿Cuántas serían las variables de decisión que tendría este sistema? ¿O cuántos grados de libertad que faltarían por describir con variables de decisión? Entonces, yo sin plantear ninguna ecuación les puedo decir que los grados de libertad de este problema son 2, que es equivalente a decir que
la cardinalidad de las variables de decisión es 2, porque cuando yo dé esos dos valores, el sistema va a poder ser simulado, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo digo eso? Porque yo observo desde el diagrama y de la interpretación del problema que quiero describir, que yo tengo la libertad de abrir o cerrar una válvula, y yo también tengo la libertad de abrir o cerrar esa válvula. Entonces, generalmente, los grados de libertad en los procesos, en el problema de análisis de procesos, está directamente relacionada con las válvulas. Y voy a poner así válvulas entre comillas, porque hay veces que las válvulas son un poco distintas a este diagrama, y hay veces que las válvulas son, por ejemplo, otras decisiones. Vamos a decir que una válvula para nosotros va a significar de alguna forma una decisión que yo tengo que hacer, o que yo tengo que definir para un determinado proceso. Y claro, yo les digo esto y sería una especie de acto de prestidigitación si es que no lo intento probar para que ustedes estén completamente convencidos de lo que yo les estoy diciendo y convencidas, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, bueno, el problema básicamente es el mismo, entonces voy a plantear las dos ecuaciones que ya teníamos, ¿no es cierto? Teníamos la ecuación 1 que era el de h de t, es igual a 1 partido por el área, Fin menos Fout, y ahora voy a plantear esta segunda ecuación, es igual a un K, pero este K, si yo me acuerdo de lo que me enseñaron de mecánica de fluidos, sus respectivos profesores, recordarán de que esta constante que está acá, de roce, depende de la apertura de la válvula, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una válvula de globo, el coeficiente de roce será distinto si es que está un cuarto abierta, media abierta, tres cuartos abierta. Es un valor que depende de eso. Entonces podríamos decir que ahora acá es una función de la apertura de la válvula. Y esto está multiplicado por la raíz de h. Y aquí siguen habiendo dos ecuaciones. Y si yo ahora hago un análisis de grados de libertad, yo podría llegar a la conclusión de que las variables ahora serían el flujo de entrada, el flujo de salida, la altura, y ahora aparecería la apertura de la válvula, ¿ya? O algo relacionado con la apertura de la válvula. Y de ecuaciones tendríamos dos, que sería el balance de materia total y la ecuación del flujo de salida. Y si observamos, ahora tendríamos como grados de libertad 2. ¿Y cuáles serían esos dos grados de libertad? Aquello que nos fue descrito con estas dos ecuaciones. Entonces yo digo, balance de materia total me serviría para describir la altura, siempre y cuando los grados de libertad estén cerrados. La ecuación de salida del flujo out me va a servir para describir el flujo out. Por lo tanto, las dos variables que representan los grados de libertad 2 serían, se los marco con verde, el flujo de entrada, que corresponde justamente a una decisión, y la apertura de la válvula de salida, que también corresponde a una decisión. De esta forma, entonces, digo que si las variables de decisión son el flujo de entrada y la apertura de la válvula, entonces los grados de libertad serían 0. Pero yo tengo que darme esos valores para poder simularlo, ¿ya? Una pregunta que puede aparecer acá, que me voy a adelantar un poco, es básicamente, ¿y por qué usted, señor, no puso acá la apertura de la válvula 1 y acá la apertura de la válvula 2? Y la respuesta es, también lo puedo poner, ¿ya? Pero básicamente, en ese caso, el flujo de entrada lo tendría que describir en función de mi decisión, que sería la apertura de la válvula. Y serían de alguna forma como dos problemas distintos. O sea, o yo decido la apertura de la válvula, o quizás el flujo, la presión de antes de la válvula es tan grande que puedo decidir cualquier flujo. En ambos casos voy a llegar igual a que el sistema tiene grados de libertad 2, porque los grados de libertad son siempre las decisiones que yo puedo tomar, ¿ya? Y por último, esto se ocupa en docencia, se ocupa el concepto de redundancia efectiva. Para que nos quede completamente claro, nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa si ahora a este mismo sistema yo le agrego acá un LIC, un leak, ya un controlador de nivel? ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Siguen siendo 2? ¿Son 3? ¿O disminuyó a 1 los grados de libertad? ¿Ya? Yo creo que disminuye a 1. Disminuye a 1, dice
Vicente, sí. Alberto. Alberto. Alberto dice que disminuye a 1. ¿Qué cree el resto? ¿Tiene una opinión distinta que la de Alberto? ¿Qué cree? Como les decía en la clase pasada, no hay respuesta errónea, básicamente como para ir probándolo. Alberto, ¿por qué crees tú que disminuiría a 1? ¿Es porque el controlador va a manejar la válvula? Claro, o sea, hay una ecuación ahí que agrega ese controlador. Perfecto. Perfecto, eso es una opinión que tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista de las ecuaciones aparece justamente, como dice Alberto muy bien, una ecuación. Pero Macarena dice, me pregunta de hecho, si siguen siendo dos, ¿ya? Entonces hay dos opiniones. Entonces, Macarena, ¿tú por qué crees que siguen siendo dos? Porque Alberto tiene razón en el sentido de que el controlador agrega una ecuación. Entonces la pregunta es, ¿mantendrías tu opinión de que siguen siendo dos? Ya. La Macarena me está hablando por el chat, que lo puede hacer, ya igual yo les voy a ir traduciendo sin problema. La idea es que sean libres de ocupar el método más amigable para ustedes. ¿Qué crees tú? Cuénteme. Pero que hacer esto un poco más eh, de manera más. La Macarena me dice, ¿sigue siendo dos? Entonces Macarena dice, no, ahora le cree a Alberto. ¿Ya? Y la verdad es que, si bien uno siempre tiene que mantener o sea, uno tiene que estar abierto y abierta a tener otras opiniones, también uno puede identificar que de repente las opiniones que nos entregan les falta cierta información, porque por ejemplo, Alberto tiene toda la razón, pero quizás a Alberto se confundió por algo que yo hice de manera deliberada, y es que y aquí a mí me faltó decir de que para los controladores hay que definir una determinada consigna. Espérenme un momento que se me va el... Tengo que compartir de nuevo la pantalla para que esto funcione. Ahora sí. Ahí sí. El profesor fue un poco deliberadamente omitió cierta información y básicamente se le olvidó de escribir que aquí hay una determinada consigna o set point que yo tengo que darle al controlador para que el controlador funcione. Y esa consigna la tengo que decidir yo. Entonces, básicamente, el problema, como decía Macarena en un principio, debiese seguir teniendo grados de libertad 2, porque yo tendría que decidir el flujo de entrada y la consigna del controlador. Entonces, en este momento uno podría decir, ¿pero cómo? Si aparece una ecuación más, tiene toda la razón que aparece una ecuación más, pero también aparece una variable más. Porque cuando yo, en un controlador, eh, para definir la apertura de la válvula, si es que tengo que cerrar o abrirla, me tengo que comparar la altura con una consigna. Entonces si me permiten, voy a copiar ciertas cosas nomás para no tener que estar escribiendo todo de nuevo. ¿Ya? Esa es la gracia de utilizar este tipo de herramientas que nos ayudan. Entonces voy a poner acá las dos ecuaciones, ahí se alcanzan a ver. Entonces yo digo, entonces aquí están las dos ecuaciones que había antes y efectivamente hasta acá estábamos completamente de acuerdo y tal como decía Alberto, apareció una ecuación extra y que correspondía a que la apertura de la válvula va a ser una función, ya va a ser una función, le voy a poner función porque puede ser proporcional, proporcional integral derivativo. Voy a poner una función, voy a poner función del controlador. Y aquí recuerden que la función del controlador es o con k por el error o más 1 partido por tiempo integral, por la integral del error, etc. ¿Ya? O sea, esta función la conocemos, ya depende de las características del controlador. Y esta función requiere del error. Y el error necesita la altura y necesita la consigna de la altura, más la constante de proporcionalidad, más el tiempo integral, más el tiempo derivativo. ¿Es cierto? Entonces aparecería una tercera ecuación, tal como decía muy bien, pero básicamente las variables ahora serían las mismas anteriores, la apertura, la altura y ahora aparecería la consigna. ¿Y por qué no es una variable y no es un parámetro? Porque los parámetros son las cosas que son fijas, porque nunca van a cambiar. Por ejemplo, la constante universal de los gases es un parámetro. Pero si bien la altura, la consigna se puede mantener constante, yo igual puedo decidir variarla. Por eso la defino como una variable.
Número de ecuaciones serían 3, y habrían 5 variables, 3 ecuaciones, que sería el balance de materia total, la ecuación del flujo de salida y la ecuación del controlador, ¿no es cierto? Ahí estarían las 3, y básicamente los grados de libertad debiesen ser 2 nuevamente. Pero ahora estos 2 grados de libertad son distintos, ¿ya? ¿Por qué son distintos? Porque ahora la apertura de la válvula no va a ser una decisión, porque la apertura de la válvula va a quedar definida por la función del controlador. Por lo tanto, esa ya no es una variable de decisión, porque el flujo de salida va a quedar definido por la ecuación que lo describe, y porque la altura la voy a describir mediante el balance de materia total. Por lo tanto, ahora los grados de libertad 2 representa la entrada y representa la consigna. Y esas serían mis variables de decisión. ¿Ok? Entonces, con esto, que mi objetivo con este ejemplo, que es súper sencillo, es invitarles de hecho, a que cuando hagamos el análisis de grados de libertad, pensemos de inmediato en que lo que queremos resolver es un problema de análisis de paramétrico o análisis de sensibilidad paramétrica. Y básicamente eso va a implicar de que ciertas variables voy a tener que dármelas, y esas tienen que corresponder o tienen que ser parte de las variables de decisión. ¿Ya? Ok, entonces, porque ahora vamos a pasar a la siguiente parte del algoritmo este de modelado, porque con esto terminamos la parte del análisis de grados de libertad y su interpretación. ¿Se entiende? ¿Es necesario definir algo más? ¿Que tengan dudas? Sí se entiende, profe. Ya, gracias, Gabriel. Vale, entonces, bueno, y si tienen dudas después cuando vean el video de nuevo, si tienen dudas ahí me pueden mandar un correo preguntando. Ok, había dejado una hoja extra por si acaso. Ok, entonces volvemos al tema de la formulación sistemática, y básicamente damos por finalizado la parte del análisis de grados de libertad. Entonces, como les comentaba, la formulación sistemática implica que las medidas o consecuencias íbamos a relacionarla de alguna forma, medidas, con estos estados, que son básicamente aquellas variables que aparecen en las ecuaciones de conservación. ¿Ya? Entonces, la idea es identificar ahora, por ejemplo, qué estados aparecen en las leyes, o recordar más bien, qué estados aparecen en las leyes de conservación para tener como una especie de guía, ya de tal manera de seguir con explorando este método sistemático. Y básicamente podemos decir que los estados conservativos, o las propiedades conservativas, o estados, ya no son muchos, son de hecho súper poquitos. Son básicamente la energía, que se puede describir mediante una ecuación de conservación, que sería el balance de energía, ¿no es cierto? Luego tendríamos la siguiente estado sería la materia total, la materia por componente o por especie, y la cantidad de movimiento. Y cada una de estas variables se puede relacionar de alguna manera con medidas que yo debiese extraer de los procesos. Entonces, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, podría haber más, yo diría, si es que mi problema a resolver se traduce en conocer la consecuencia, que es básicamente saber la temperatura de salida, por ejemplo, de un determinado equipo, o la temperatura de un determinado proceso, entonces sé que la temperatura está relacionada con la energía interna, y por lo tanto yo podría plantear el balance de energía. Y ese sería, dentro de este procedimiento, la primera ecuación que debiese plantear. Una ley de conservación, que sería el balance de energía. Siguiendo la lógica, la presión, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con gases, probablemente también implicaría de alguna manera conocer gases reales, perdón. También incluiría plantear un balance de energía. Si por otro lado estoy trabajando con un líquido, por ejemplo, y requiero de alguna forma conocer una altura o un volumen, sé que tengo que plantear un balance de materia total. Y si es que estoy trabajando con gases, sé que si requiero conocer la presión, tengo que plantear el balance de materia total, porque la presión es equivalente al inventario. Y básicamente las concentraciones, todas las posibilidades que se le ocurran, fracciones molares, concentración molar, pH, todo básicamente lo que tenga que ver con composiciones, tendría que entonces probablemente echar mano a la ecuación de conservación de la materia definida por una determinada especie. Y finalmente, si es que estoy pensando, por ejemplo, que requiero conocer una velocidad en una tubería, entonces debiese plantear la ecuación de cantidad de movimiento. Y básicamente esos son todas las ecuaciones que tenemos disponibles para
transformar, para poder echar mano a nuestro, que podemos echar mano para llevar a este modelo que tiene grados de libertad cero. Pero las cosas no son así. Porque las ecuaciones de conservación, probablemente, que están acá, ecuación de conservación, si es que nosotros solamente nos enfocamos en esta, no vamos a llegar a grados de libertad cero. Es muy difícil. Vamos a tener grados de libertad mayores que cero. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque básicamente nosotros necesitamos, por ejemplo, describir ciertos comportamientos que ocurren en las interfaces, o ciertos comportamientos que describen generaciones. ¿Ok? Y eso básicamente implica que, aparte de este conjunto de ecuaciones, vamos a tener que medir un conjunto extra, que van a ser unas que se llaman ecuaciones auxiliares. Y esas ecuaciones auxiliares van a ser de alguna forma las que nos van a permitir como hacer el nexo entre las variables que faltan por describir. Y estas ecuaciones auxiliares van a ser aquellas que ustedes conocieron con la profesora Aldonza o con la profesora María Paz en fenómeno. Va a ser lo que conocieron con con el profesor Adrián o con la profesora Paula en transferencia de calor, lo que vieron en mecánica de fluidos, lo que vieron en cinética, en reactores o en química de procesos, y básicamente un conjunto de ecuaciones extras, y por supuesto lo que vieron en termo, un conjunto de ecuaciones extras que van a ser capaces de hacer este análisis final que nos va a permitir llegar a grados de libertad cero. Entonces, todo esto de modelado que les estoy contando, de ahora en adelante, es cómo son las ecuaciones, o básicamente hacer un recordatorio de las ecuaciones que nos van a ayudar en el modelo, ¿ya? Porque la idea es que nos quede transparente, súper claro, y que nos acordemos de ciertas cosas, ¿ya? Entonces vamos a partir con la más sencilla de todas, que es la ecuación de continuidad o balance de materia total, ¿no es cierto? Y la ecuación de continuidad o balance de materia total es, yo creo, como lo que está en la tapa de nuestro cuaderno de primero, donde básicamente sabemos que lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula, ¿no es cierto? Seguro que es algo que todos lo tienen y todas lo tienen súper presente, porque mi profe de cálculo me decía, si no sabe qué hacer, derive. Yo creo que nosotros y nosotras como ingenieros, ingenieras químicas, sabemos que si no sabemos qué hacer, tenemos que aplicar un balance, ¿no es cierto? Entonces este concepto de entrada, salida, acumulación lo tenemos súper presente, ¿ya? Entonces este que está acá simplemente representa la forma y la estructura del balance de materia, el cual, por supuesto, tiene que ser definido para un determinado volumen de control, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vamos a hacer implica que primero tenemos que identificar el volumen de control, ¿ya? Y el volumen de control entonces va a ser aquello que nos va a decir dónde están por dónde entran y por dónde salen las propiedades conservativas y dónde se acumula, básicamente. Básicamente podríamos decir, para un volumen de control dado, planteamos un balance de materia total. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos balances de materia total podemos plantear? ¿Cuántos hay para cada volumen de control? Entonces la respuesta lógica es decir que hay solamente uno, ¿no es cierto? Porque la materia total es un escalar. Por lo tanto, puedo plantear solamente una ecuación para describir ese escalar. ¿Ya? Esa es una ecuación entonces escalar. ¿Ok? Y esta ecuación de continuidad o balance de materia total generalmente tiene unidades de masa por tiempo, y en algunos casos uno también puede poner moles, por ejemplo, por tiempo, pero lo más probable es que vamos a usar de kilogramos por tiempo, ¿ya? Entonces, antes de seguir avanzando, la pregunta que aquí aparece es si es que falta algún término, porque tenemos la entrada, podemos decir acá nuestro volumen de control es este cubito que está acá, ¿no es cierto? Que entra, acá está la entrada, acá está la salida y acá está la acumulación. Entonces, ¿aparece algún término que echan de menos algún término de esto que debiese estar? Entonces, generalmente uno dice, sí, pero acá falta la generación, ¿cierto? Uno dice, esta es la que falta. Y la respuesta es, ¿aparece la generación? No. ¿Por qué no aparece la generación? Porque estamos haciendo un balance de materia total, y la materia total se mantiene. No hay generación de materia. Lo que puede haber es generación de materia de cierto componente o la generación de moles cuando estamos trabajando en base molar. Pero en el caso de que estemos trabajando en base másica, la generación nunca aparece porque estamos trabajando con
un balance de materia total. ¿Ya? Entonces, dicho eso, un par de ejemplos simplemente para soltarnos un poco, ¿ya? Entonces, les voy a ir contando de qué se trata, como para ir siguiendo la idea que vayamos aprendiendo ahí. O sea, soltando la mano, básicamente, ¿ya? Entonces, lo primero que podríamos definir es que ahora nuestra piscina, ahora sí la queremos describir la evolución temporal, por ejemplo, del volumen o de la altura. ¿Ya? O sea, básicamente el mismo problema que teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ya sabemos que si el problema es describir la evolución temporal del volumen, entonces ese volumen debiésemos relacionarlo con la materia total y por lo tanto la ecuación que debiésemos plantear sería la ecuación de continuidad. ¿Dónde la vamos a plantear? ¿O sobre qué la vamos a plantear? Sobre un volumen de control. ¿Cómo vamos a describir el volumen de control? En este caso, como este sistema que les estoy describiendo con rojo, que estoy encerrando con rojo. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a asumir que dentro de este sistema, de esta piscina, las propiedades intensivas del fluido no cambian en función de la posición. ¿Y por qué voy a asumir eso? Porque podemos decir que como entra agua, que viene a una determinada temperatura, y adentro de la piscina no existe ningún sistema que esté, no sé, calentando o enfriando el agua, básicamente la temperatura va a ser más o menos uniforme, lo que implica que la densidad también va a ser uniforme, por lo tanto, la posición no afecta a las características del fluido, de que está al interior del volumen de control. Entonces voy a decir que este es un sistema macroscópico, ¿ya? Porque el volumen de control es grande, que generalmente también se hace cuando uno tiene agitación perfecta. ¿Ok? Entonces, súper sencillo, y aquí, ojo, porfa, no se les olvide. Los balances de materia se hacen en base de másica. Después podemos transformarlo a volumen, ¿ya? Y les pido que lo hagan siempre porque después se nos olvida y hacemos balances en volumen y podemos pasar unas planchas súper grandes. ¿Ya? Entonces, básicamente, mejor acostumbrémonos desde siempre a plantear el balance de materia y luego hacer los supuestos necesarios para transformarlo en cantidades volumétricas. Entonces, básicamente, yo voy a decir el flujo de entrada, por ejemplo, caudal, multiplicado por la densidad de entrada, sería el flujo material que ingresa. Y yo puedo acá hacerme una tablita donde voy poniendo las variables que aparecen en conjunto con las unidades. O de hecho, en vez de variables le podemos poner de alguna forma como magnitudes. Así. Podemos poner acá magnitudes. Entonces podemos poner el flujo de entrada y la densidad a la entrada. ¿Con qué unidades? Con las unidades, por ejemplo, de metro cúbico por segundo y de kilogramo por metro cúbico. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque de inmediato sabemos que esa expresión tiene las unidades correctas. Entonces vamos como evitando errores porque nos vamos a encontrar con muchas ecuaciones a veces que tenemos que plantear. Entonces, si lo atajamos antes los errores es mucho mejor. El flujo que sale sería el flujo out multiplicado por la densidad de salida. Entonces tenemos un flujo out, una densidad out, y tenemos el flujo de material que se acumula, ¿no es cierto? Que sería básicamente el dm a dt, que es equivalente al d ρ a dt multiplicado por el volumen. ¿Qué ρ sería ese? Sería el ρ de salida. ¿Por qué sería el ρ de salida? Porque estamos asumiendo que existe una agitación perfecta. Por lo tanto, las características de lo que hay dentro del volumen de control son equivalentes a las características de la salida. Entonces aquí podemos hacer los supuestos necesarios. Por ejemplo, podemos decir, esto es una piscina que tiene agua y estoy llenándola en un día de verano, donde la temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, las densidades van a ser iguales. De esa forma, esa densidad se puede reemplazar, cancelar con esa, y por supuesto cancelar también con la que sale de la derivada. Entonces, una vez que uno hace ese supuesto, uno puede decir que el modelo basado en ecuación de continuidad sería el flujo de entrada, de salida, es igual al dv a dt. ¿Ya? Y básicamente ahí tendríamos nuestro primer modelo, que implicaría entonces luego hacer un análisis de grados de libertad, y entonces identificar si es que es necesario más ecuaciones. ¿Ya? Súper sencillo. ¿Ya? Ok, y el segundo ejemplo es lo mismo, pero ahora pensando, por ejemplo, que tenemos un sistema que podría tener un cambio en sus características a medida que va avanzando, por ejemplo, en una determinada posición.
En este caso, por ejemplo, podemos definir que este sistema ya no es una piscina que tiene todas las propiedades constantes dentro de su volumen, sino que podemos decir que es una tubería, ¿ya? Sobre la cual queremos identificar el flujo que va avanzando a través de esta tubería. ¿Ya? Básicamente el flujo está relacionado con la materia y por lo tanto también podría plantear un balance de materia total. ¿Ya? Pero ahora resulta que como es una tubería, podría darse el caso que, y de hecho pasa, que la velocidad, por ejemplo, podría estar cambiando, podría cambiar tanto en función del z como en función del t, aunque después podemos hacer supuestos que correspondan para decir que quizá eso no es así. Entonces, básicamente, bajo ese supuesto, podríamos decir que nuestro sistema ahora es microscópico. ¿Por qué microscópico? Porque ahora nos vamos a definir un volumen de control chiquitito. Tan chiquitito que nos permite asumir que dentro de ese volumen de control las propiedades no cambian. La densidad, por ejemplo, la velocidad, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora aplicamos el balance a este volumen de control chiquitito, este volumen de control chiquitito tiene un límite por un costado y por el otro. Entonces vamos a decir que este límite de la izquierda va a estar en z, posición z, y el otro va a estar en z más de z. ¿Vale? Y básicamente tendríamos que hacer básicamente la misma idea, solamente que ahora en un espacio pequeñito. Entonces podríamos decir ahora, el flujo de material que ingresa va a ser algo muy similar, solamente que ahora, con la magnitud que aparece acá de velocidad, sería velocidad multiplicado por el área, multiplicado en este caso por la densidad. ¿No es cierto? Y todo esto estaría evaluado en la posición z y en el tiempo t. Si hacemos lo mismo para el flujo material que sale, sería equivalente a la velocidad, el área y la densidad, pero ahora no en la posición z, sino que en la posición z más dz. Y al tiempo t. ¿Por qué al tiempo t y no al tiempo t más dt? Que es una pregunta que habitualmente aparece, porque cuando hacemos un balance es como una especie de foto que le sacamos a las cosas que están entrando y saliendo, por lo tanto es una instantánea. ¿Ok? Y cuando hablamos de acumulación es cuando estamos hablando de los elementos que están cambiando en función del tiempo dentro del volumen de control. ¿Ya? Entonces, aparece también el flujo de material que se acumula, y el flujo de material que se acumula sería, ¿no es cierto?, un dA de t. De hecho, lo vamos a poner así, lo vamos a poner como una derivada parcial. ¿Por qué con una derivada parcial? Porque existen dos variables independientes, el tiempo y la posición. ¿Y cuál sería la expresión de la acumulación acá? ¿No es cierto? Sería básicamente la densidad, sería el volumen diferencial, que sería un dz por un área, ¿no es cierto? Estaría el volumen diferencial. Y eso evaluado en, vamos a poner acá un valor ahí como signo de interrogación, y en t. ¿Por qué pongo un signo de interrogación? Porque no está evaluado ni en z ni en z más dz. ¿Ya? Entonces tenemos que decir dónde lo evaluamos. Y esto es algo que, al menos a mí, que yo no tuve a sus profesoras que probablemente sean mucho mejores de la profe que me hicieron a mí en fenómeno, nunca entendí, la verdad. Nunca llegué a la conclusión de entenderlo, hasta que me tocó preparar este curso y básicamente encontré una explicación que tiene mucho sentido. Y es básicamente que cuando nosotros definimos un volumen diferencial, ¿no es cierto? Lo que hacemos es definir un dz. Y ese dz, por defecto, es un volumen que puede ser, es un tamaño que puede ser tan chico como yo quiero que sea. Pero no puede ser tan chico tampoco, porque de lo contrario, ¿qué sentido tendría poner un z más dz? Si el dz tiende a 0, entonces las dos cosas se evaluarían en z. Entonces, como que uno tiene una especie como de oxímoron, porque el dz es chico, pero tiene que ser no tan chico para que pueda existir esa diferencia entre las magnitudes de entrada y salida. Entonces, para comprender, lo que hice fue recurrir a la mate, al cálculo, y básicamente el cálculo nos ayuda muchísimo. Si imagínense que esta variable que está acá, y la vamos a poner, es v por a y por ρ. Y acá está entonces la posición z. Imaginémonos que resolvimos este problema y que al momento de resolver este problema, simulamos, obtenemos una función como esa, da igual cuál sea. ¿Ya? Entonces, esa magnitud evaluada en z es equivalente a este puntito que está acá. Y la magnitud evaluada en z más dz es este puntito que está a continuación, que lo voy a poner destacado con
verde, y acá voy a poner en Z, lo voy a poner destacado con celeste. ¿Ya? Claro, entonces fíjense que el de Z es chiquitito, pero lo suficientemente grande para que se genere un cambio. ¿Ya? Entonces, la mate y cálculo nos ayuda mucho porque nos ayuda a entender cosas cuando el de Z es muy chiquitito. Tan chiquitito que lo que puedo hacer es hacer un zoom, ahí, y básicamente puedo decir que si yo hago un zoom lo suficientemente grande, puedo asumir que lo que hay entre el punto este rojo que está acá y el punto rojo que está en el centro del punto destacado en verde es una línea recta. Y como es una línea recta, las líneas rectas tienen ecuaciones súper sencillas, ¿no es cierto? Y esa ecuación de la línea recta se obtiene mediante una expansión de Taylor y básicamente nos dice que I en Z más dz es igual a I en Z más cómo cambia I cuando cambia Z. O sea, por el de I a dz de la derivada de I multiplicado por el de Z. Entonces, si yo hago eso, aplico Taylor a esta idea, entonces este término se transforma en un v por a por ρ evaluado en z, t, más la parcial con respecto a z de lo mismo. V por a y por ρ por dz, y esto va a ser evaluado en z, t. Y ahí todas las cosas son perfectas. ¿Por qué? Porque si yo sumo eso, ya me olvido del z más dz, ya no lo necesito, porque asumí que era lo suficientemente chico para que Taylor tenga razón, pero no tan chico para que no haya ningún cambio, y entonces esto ya lo puedo evaluar en Z. Entonces al hacer eso, hago el balance de materia, entra, sale, acumula, y básicamente al hacer eso, fíjense, entra, se me va a ir la entrada, menos este que está acá, me va a quedar un signo negativo, y finalmente la ecuación de continuidad, que es algo que ustedes manejan mucho mejor que yo, va a quedar como así. Va a quedar un dA de t, ρ de z por el área, esa sería la acumulación, más el término que estaba acá, que pasó al otro lado, ¿no es cierto? Que sería dA de z por v por el área por ρ a de z, es igual a 0. Y aquí, claro, los supuestos que uno tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, ya, el de z no cambia, así que fuera. El área es un tubo que no va a cambiar, por lo tanto, fuera. Y queda finalmente la expresión típica del BERT, ¿no es cierto? Del Welty, de los libros de fenómenos, ¿no es cierto? Que es dA de t, de la densidad, más dA de z, de v por ρ. Es igual a 0. Y esa es la ecuación de continuidad que uno habitualmente conoce, y si es que el sistema es incompresible, no cambian las cosas, es como las cosas son mucho más sencillas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que con esto terminamos. Una ecuación como esta, que es súper clásica, generalmente aparece en los libros de fenómenos, porque los fenómenos ahí son súper muy como precisos, muy buenos para describir lo que está pasando dentro de los procesos, pero básicamente todo se basa en leyes de conservación. Entonces, si sabemos aplicar bien las leyes de conservación de manera adecuada, podemos llegar a cualquier ecuación sin necesidad de recurrir a veces a libros, ya que yo soy súper enemigo de eso porque hay veces que no lo tenemos y básicamente como tengo una memoria súper corta, tengo muy mala memoria, entonces básicamente prefiero acordarme de los procedimientos para llegar siempre a lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, para aquellos que les pasa y aquellas que les pasa lo mismo que yo, recuerden esto. Balances y expansión de Taylor nos ayuda a casi todas las cosas, ¿ya? Ok, con esto terminamos la clase de hoy. Como les había contado, quería hacer que este día fuera una clase de a lo más 1 hora y cuarto, intentaré que sea menos, que a lo más sea 1 hora, ya, porque así coinciden los dos horarios de los dos campos y también porque creo que es suficiente, ya. Hay veces que me voy a tener que pasar, ténganme paciencia, ya. Entonces con esto terminamos. ¿Tienen dudas que quieran aclarar antes de terminar la clase? ¿No? ¿Estamos listas y listos entonces? Aquí me escribe alguien que me pone en el chat. Ya, la Macarena me dice que no. Ya, entonces pueden revisar de nuevo los contenidos, los subo en un ratito a la playlist del curso, les voy a mandar el enlace de la playlist del curso también. Y si tienen dudas cuando revisen de nuevo sus apuntes, por favor me escriben al correo. Si tienen dudas también con la instalación de MATLAB, le pueden escribir a los ayudantes con copia a mí. Ya los correos de los ayudantes están en el aula.
Ya, igual se los voy a dar también por el correo por si tienen ahí problemas, ¿ya? Entonces escríbanle a ellos para la instalación si tienen problemas con la instalación de MATLAB, con copia. Ya, nos vemos la próxima semana, que tengan un buen resto del día, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, Gracias, profe, que profe. esté bien. Chao. Gracias. No, profe, gracias.